buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El actor y dramaturgo mexicano Miguel Bailón, más conocido como Misha en los ambientes teatrales, publica en la editorial francesa Livre Esfera Moi, Frida, yo, Frida, espectáculo teatral que ya puso en escena hace unos años en España, en el que nos transporta al París de los años 30, en el que Frida Kahlo visita por primera vez Europa, invitada por el papa del surrealismo, André Breton. C'est lui que mon cœur a choisi, et quand il me tient contre lui, dans ses yeux caressants, je vois le ciel qui foucan, c'est beau, c'est épatant. Il a pas besoin de parler. Se llevaron al hospital a Madame Rivera. ¡Oh! ¿Y qué me dices de Frida? Parece un personaje de la época de Napoleón III. No voy a negar que es bella. Y precisamente para hablarnos de este espectáculo, que esperemos pueda ver la luz aquí en París cuando las circunstancias sanitarias lo permitan, Miguel Bailón, más conocido como Misha, como decíamos, ha sido tan amable de venir a nuestros estudios una vez más. Muy buenas tardes, Miguel. Un gusto, no estar contigo, Jordi, de manera presencial, porque pues recordamos que la última vez que hablamos precisamente fue de manera virtual, así que un placer volver a estar aquí en el estudio y en tu programa. Es mucho mejor el contacto físico que el electrónico, ¿no? Claro, pues vivimos ya desde hace un año, casi un año ya con esta pandemia, con este periodo ansiógeno y bueno, es importante seguirnos viendo cuando se pueda físicamente y pues un placer volver a estar aquí contigo. Precisamente el segundo confinamiento en el que tú estuviste a distancia con nosotros llevó casi a prohibir la fiesta de los muertos, ¿no? Lograsteis hacer algunos actos presenciales. Así es, sí, desgraciadamente, pues bueno, teníamos planeado el Festival de Día de Muertos como ya casi 18 años que lo hacemos en París y logramos realizar algunas actividades, dentro de ellas pues una misa simbólica el 1 de noviembre en la iglesia de Saint-Méry, pero todas las demás actividades presenciales se cancelaron. Pero sin embargo logramos sacar adelante el festival de manera virtual, hicimos concursos en línea, concursos de altares, concursos de maquillaje para los niños, entre otras actividades. Y bueno, el festival salió adelante y bueno, pues yo creo que esto es una enseñanza también, Jordi, ¿no? Yo creo que esta pandemia nos ayuda y nos motiva y nos dice, si lo tomamos por el lado bueno también, a crear y a seguirnos como gente del arte, pues intentando reinventarnos, ¿no? Y fue el caso del festival y es el caso de todos los proyectos que seguimos gestando pues, obviamente con el colectivo. Esa misa de los muertos la celebrasteis en la iglesia de Saint-Méry por los pelos. Al día siguiente todos los lugares de culto estaban cerrados en Francia. Sí, además comentarte que, bueno, fue precisamente al día siguiente cerraron todos, pero también habían habido los atentados en el sur de Francia, en la iglesia, y bueno, pues yo creo que fue la total, y fue precisamente el último evento que pudimos hacer dentro del Festival de Día de Muertos. Pero bueno, como te decía hace un momento, tomamos siempre las cosas positivas desde la asociación, desde el colectivo que represento también, y la idea es pues cada vez ver la parte creativa y ver efectivamente cómo nos reinventamos, cómo logramos pasar a esta nueva etapa de creación. Y bueno, dentro de esta etapa creativa pues han surgido bastantes proyectos dentro de la asociación. Día de los Muertos que gracias a Hollywood, a una película de dibujos animados, Coco, por no mencionarla, está ganando la partida a Halloween, ¿no? Sí, al menos aquí en París, gracias a ti. En París y en el mundo, bueno. Coco, que ya lo había comentado también antes, precisamente es... Pues no me gusta mucho decirlo, pero bueno, sí hay que aplaudir el trabajo de Disney, sobre todo el trabajo que hicieron, la labor de investigación. La película, la verdad es que para haber trabajado ya con el tema de Día de Muertos desde hace mucho tiempo, la verdad es que la película está
se acerca mucho a lo que es la tradición de Día de Muertos y sí, precisamente como lo comentas, pues ha sido importante para la promoción y la difusión del Día de Muertos en el mundo. Por supuesto. El universo de Frida Kahlo no está muy alejado, ¿no? Del Día de los Muertos. Aunque no haya calaveras, pero... Precisamente es Frida, pues bueno, al ser un personaje que sufrió mucho, que trabajaba con el dolor, encontramos mucho este universo, ¿no? Los cráneos, encontramos mucho los colores, pero al mismo tiempo, si pensamos en el último cuadro que pintó Frida Kahlo antes de morir, que se llama Viva la Vida, pues es precisamente una oda a la vida, sabiendo que pues ya Frida estaba a punto de morir, ¿no? Entonces, el tema de la muerte yo creo que Frida lo llevaba muy bien desde niña y pues bueno, a lo largo de su vida pues lo fue encontrando en distintas formas, ¿no? Por ejemplo, en el momento también de cuando intentó dar a luz a sus hijos, bueno, cuántos niños perdió, en fin, ha sido siempre un tema que ha estado ligado a la vida de Frida Kahlo. Es algo muy mexicano, ¿no? Esa visión trágica de la vida. Las rancheras son absolutamente dramas en 4 minutos. Sí, pues yo creo que vivimos, Jordi, somos mexicanos con muchas tradiciones, herencia. No podemos negar que también tenemos esta parte de letras, de mucha gente que ha aportado muchas cosas dentro del campo literario y las artes, pero también no podemos negar que somos un país de la tragedia, de las telenovelas, siento decirlo, sí, pero obviamente pues yo creo que es algo que de alguna u otra forma marca mucho a los mexicanos y es parte también de la cultura mexicana, ¿no? Entonces, yo no voy a decir mexicano, pero también creo que este rollo esta idea de la tragedia también, pues muy, muy latino también, ¿no? Si no hay drama, si no hay dolor, como también en la vida de Frida Kahlo, obviamente, pues no nos sabe la vida, ¿no? Nos falta ese picante para poder sacar adelante y decir, bueno, este es el sabor de la vida, ¿no? Digamos que Miguel Bailón es un verdadero trotamundos, verdadero también embajador de la cultura mexicana por donde pasa. Ha vivido muchos años en Japón, en París, por supuesto, pero también en España, en Canarias, ¿no? Clima mucho más propicio para el teatro que el parisino, ¿no? Sí, mira, pues bueno, como lo comentas, he vivido en varias partes del mundo, ahora estoy de regreso en París, pero pues he vivido pues en casi los 4 continentes, he tenido la experiencia y la fortuna de poder encontrar mucha gente interesante, de todas no solamente en el campo del teatro, sino de todas las artes, crear con ellos, hacer colaboraciones, y obviamente sí, el ambiente y la forma de vivir de los canarios es mucho más propicio para poder crear y poner cosas en escena, ¿no? Y obviamente la calidad humana y obviamente el talento que tienen los canarios es bastante importante. Fue allí en Canarias donde nace la idea de hacer un espectáculo sobre Frida Kahlo. Efectivamente, yo vivía en Canarias, viví entre 2004 y 2007. Estuve 3 años radicando, haciendo teatro, y en el año de 2007, justamente para ser preciso, se conmemoraba a nivel mundial el centenario del natalicio de Frida Kahlo. Y dentro de ese marco se desarrollaron muchas actividades a nivel internacional. Una productora suiza que conocía mi trabajo ya hecho en Canarias, me invitó a hacer y a crear una obra de teatro dentro del marco del centenario de Frida Kahlo. Y es así como nació este proyecto titulado Moi Frida, que quiere decir Yo soy Frida, los sueños de Frida Kahlo. Sin querer ser supersticioso o cabalístico, el estreno de esa obra allí en Canarias es el 7 del 2007. Sí. ¿Lo hiciste adrede o no? Fue casualidad. Pues mira, Jordi, no queríamos pasar esta fecha tan especial. Creo que esas fechas, no es que sea... Me gustan esas fechas, pero yo creo que esta fecha, el 7 del 7 del 7, era bastante especial. Y bueno, coincidió que precisamente el 7 también es, según lo que se dice, el día que nació Frida Kahlo, ¿no? Entonces, pues bueno, tocaba que era el 7 del 7 del 7. Y pues bueno, después de haber trabajado bastante tiempo primero en la investigación, porque hubo todo un trabajo de investigación detrás de la escritura de esta obra de teatro. Una primera etapa aquí en Francia, en el Centro Pompidou. En el BPI, en la Biblioteca Pública aquí, y luego otro en la Biblioteca Nacional de Francia también. Estuve trabajando, buscando, leyendo todas las pistas, todos los archivos, todos los documentos que tuvieran
alguna relación con el paso de Frida Kahlo en París, porque Jordi, pues seguramente sabrás, poco se sabe del paso de Frida Kahlo. Han habido algunos trabajos, obras teatrales, algo que se ha escrito también, pero realmente mi idea y mi intención precisamente con esta labor que me había sido mandatada, este encargo, pues era precisamente hacer un trabajo de investigación, intentar llegar y decir, bueno, esto sí es, esto no es, ir como un investigador, como un Sherlock Holmes, tras los pasos de Frida Kahlo en París, y se volvió un trabajo apasionante en el 2007, que luego se complementó en 2000, la segunda parte se complementó en México, porque este proyecto está avalado también, hay que decirlo, y además aprovecho para agradecer en ese tiempo a la directora de la Casa Azul, Hilda Trujillo, que apoyó este proyecto, y gracias a eso, Jordi, pues pude estar trabajando en los archivos de la Casa Azul, cerca de documentos, fotos, telegramas, cartas, fotos de Frida Kahlo y Diego Rivera. Hay que salir del estereotipo de Frida Kahlo que todos conocemos, sufriendo en la cama de sus cuadros, ¿no? Era una mujer muy, muy vital, muy activa, ¿no? Sí, yo creo que Frida sabía lo que quería. O sea, no, vamos a ver, Frida tampoco no nació en un medio pobre, en un medio humilde. Frida, pues bueno, ya cuando nació tenía un cierto estatus. Su padre era fotógrafo, vivían en Coyoacán. El nivel de vida que tenía Frida era distinto, ¿no? Obviamente por azares del destino, pues el sufrimiento y la vida de Frida, pues fue así, ¿no? Su vida fue así, fue trazada con mucho sufrimiento, con muchas cosas. Pero sí, tiene razón, yo creo que hay que sacar el estereotipo y hay que decir que Frida sabía lo que quería, ¿no? Y cuando precisamente en esta etapa de estar en la Casa Azul y leer cosas y descubrir documentos, que obviamente no puedo hablar de ellos porque algunos no tienen derecho a publicarse tampoco, por desgracia, nos damos cuenta que precisamente sí, Frida sabía para dónde iba, ¿no? Prueba de ello también, Frida y Diego sabían a dónde iban. Este caso y este ejemplo del baño, no sé si sabías que Frida y Diego guardaron en el baño de la Casa Azul vestidos, documentos, archivos, fotografías de ellos dos. Y Diego, cuando murió, dijo, 60 años después de mi muerte, ese baño se va a abrir. Y entonces, bueno, cuando se abrió ese baño, Jordi, pues te imaginarás que había todo un trabajo ahí, todo un trabajo que hacer, ¿no? Era apasionante el ver, pues, todo lo que almacenaron esta pareja de personas que sabían que iban a trascender en la vida, ¿no? Increíble. El libro ya está disponible en preventa y viene acompañado por un mapa de París en los que se detallan los lugares donde Frida frecuentó, los lugares que frecuentó. Pero esa estancia en el 39 aquí en París no fue muy feliz, ¿no? Porque tuvo muchos problemas. Efectivamente, sí, el libro vendrá acompañado, que ya está, como lo comentas, en preventa, que además aprovecho para decir que pues ya hemos vendido más de 100 ejemplares, a pesar de ser la preventa. La salida oficial de este libro es el 11 de mayo. Sí viene acompañado de este mapa donde de los lugares que visitó Frida Kahlo en París, y se me olvidó que me estás preguntando. La galería, que no lo pasó muy bien porque perdió. Sí, que no lo pasó bien. Sí, no lo pasó muy bien, porque pues obviamente pues ya el contexto, Jordi, si pensamos que pues era el año 39, la guerra cerca, llegó Frida a París, sus cuadros estaban en la aduana, gracias a Marcel Duchamp pudo precisamente destrabar que los cuadros salieran de la aduana, encontrar la galería, porque invitada por el Papa, como lo comentabas hace un momento, de André Breton, pero André Breton pues la encontró. De hecho, Frida no sabía que era surrealista. Es André Breton que le dijo, pues mira, tu arte, tu obra es surrealista. Entonces dijo, bueno, pues yo no sabía que era surrealista, entonces le invitó a... Frida estaba en ese momento en Nueva York, viviendo con su amante, Nicolas Murray, un fotógrafo que le hizo bastantes fotos que conocemos, y fue invitada para venir a París. Llegó y obviamente se encontró pues con la guerra que se acercaba, con sus cuadros en la aduana, viviendo en el barrio 9, en la casa de los Breton, en un departamento a la parisina, como muchos de ustedes que estarán viendo esta emisión, o como nosotros sabemos, que precisamente vivir no es a lo que estaba acostumbrado Madame Kahlo, y llegar y estar en un departamento pequeño, compartir la habitación con la hija de los Breton, con Aude.
Pues esa no es lo que se esperaba Frida Kahlo, ir a los cafés parisinos y bueno, darse cuenta de que aquí el francés, pues obviamente es el arte de la conversación, ¿no? Es el hablar y no solamente el hablar por el hablar, ¿no? Es cierto que le escribe a Diego Rivera que aquí los franchutes les llama, solo saben que filosofar, pero que son unos muertos de hambre. Así es, sí, 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 precisamente en una carta, porque fíjate que además la galería donde expuso finalmente, no solamente expuso ella, sino también hubo algunas obras de Álvarez Bravo y artesanía mexicana que Andrés Breton puso en la galería. Entonces la exposición tuvo como título, y aparece en la portada del catálogo, Le Mexique, ¿no? Frida tuvo que prestarle dinero a Breton, $200, que pidió a Diego Rivera en un telegrama, que también lo leí y está ahí en los documentos, para poder sacar adelante esta exposición, ¿no? Entonces, la verdad que sí, tenía un conflicto muy, muy grande, Frida. Es cierto que esa galería todavía existe aquí en París. Sí, y de hecho también pues es de parte de esta investigación, Jordi, como te comentaba hace un momento, que es la galería normalmente ha sido citada muchas veces con nombres erróneos, ¿no? Y la dirección también. Se ha dicho que la galería está en la Rue de Seine, lo cual no es cierto, que la galería se llama Pierre École, y no, la galería se llama Renou École, y los invito si se dan una vuelta por ahí, en el 164 de la Rue Faubourg Saint-Honoré, en el barrio 8, que todavía existe precisamente Es un como barrio otro muy, lugar. muy elegante. Bastante, bastante. Frida, después de haber estado en esa casa de los Breton, envió también una carta a Diego diciendo que no podía vivir ahí, y Diego pues le envió dinero precisamente para que Frida se fuera a hospedar y a seguir su estancia en París en el Hotel Regina, justo al lado del Museo del Louvre, en el cual precisamente el Louvre también es un lugar donde Frida iba mucho, iba a ver la pintura de San François d'Assís, del Giotto, y entonces le gustaba mucho ir al Museo del Louvre. Empezó a tener Frida, a pesar de este contexto, como lo comentabas, donde tenía esta parte donde no le gustaba París. Al final empezó a encontrar gusto por hacer cosas, ¿no? Ir a Notre Dame, por ejemplo, aprender velas por su panzón y por el Piochitas, por Trotsky, como le llamaba ella, ir a los bares, emborracharse en un bar cerca de aquí, en Châtelet-Léal, caminar por los jardines de Luxemburgo, y obviamente es uno de sus lugares preferidos, que lo expresa precisamente en una carta que escribió a Jacqueline Lambda, la esposa de Breton, con quien estuvo mucho en contacto, es la Place de Bosch. Bella, bella plaza. Lo que me ha dejado boquiabierto es que aquí en París quiere ponerse en contacto con ella un tal Monsieur Mornard, que en el fondo era el catalán Ramón Mercader, que quería ponerse en contacto con Trotsky. Sí, sí, ¿Qué pasó? sí. ¿Le dio el teléfono? No le dio el cejosis. No, es que te digo, mucho más, en cuanto más buscas, más encuentras precisamente y documentas que efectivamente Frida estuvo por aquí un mes y medio más o menos, entre mediados de febrero y finales de marzo, precisamente porque el 10 de marzo fue la famosa inauguración en la galería, ¿no? Dentro de ese periodo, pues como te decía, pasaron varias cosas dentro de su camino. Se enfermó, estuvo en el Hospital Americano de Neuilly, y en ese trayecto también conoció a este famoso Monsieur Mornard, que quería precisamente entrar en contacto con ella para poder ser la puerta de entrada a través de Frida y obviamente cumplir su misión, que su misión precisamente era pues asesinar a Trotsky, que precisamente al final pues terminó O asesinándolo. sea que en el fondo Frida es responsable en cierto modo de ese asesinato. Pues no sabe decírtelo, Jordi, no he encontrado ninguna prueba que lo testifique, pero bueno, le pasaron muchas cosas a Frida en París también. Su encuentro, por ejemplo, con el maestro Picasso, estuvo mucho en contacto con él. El maestro Picasso le regaló unos aretes, que precisamente es en la portada de la cobertura de este libro, precisamente son los aretes que porta Frida, son unos aretes de dos manitas, ¿no? Es apasionante porque pues ya no solamente es un trabajo de escritura, sino también de investigación, que a hoy día precisamente que estoy aquí, además muchas gracias de nuevo por la invitación, sigue avanzando y sigo descubriendo más cosas. No sé si para el día 11 de mayo, que es la publicación del libro, lograré poner todo, pero la verdad es que es un trabajo bastante apasionante. Además, apadrinado y abanderado por
por esta mesón de edición, que no es una edición a lo grande, es decir, que van a imprimir 40.000 ejemplares de una, sino la librería Livre Esfera, la Maison de Manufacture, es un proyecto bastante lindo. Es que es un libro de arte. Es un objeto de arte, el cual es personalizado. Philippe Fouchard, que seguramente verá esta entrevista también, al cual le envío un saludo y le agradezco mucho por la confianza. El editor está junto contigo todo el tiempo, te está acompañando en el proyecto, viven este proyecto juntos y son libros personalizados, cada libro. Entonces, me parece que es muy bonito, así que no duden en tener un ejemplar precisamente de este libro, que precisamente pues no solamente es un libro, sino es una obra de arte. En fin, habrá que esperar hasta el 11 de mayo para que la editorial francesa Sphère saque al mercado este Moi, Frida de Miguel Bailón. Muchísimas gracias, Miguel, por haber estado aquí. ¿Quieres añadir algo? No, simplemente agradecer de nuevo por la invitación, de decirles que pues bueno, es un trabajo apasionante, invitarlos a que descubran este texto teatral que va a estar acompañado, como lo comentabas, por este mapa de los lugares donde visitó Frida, archivos, y bueno, que es un objeto de arte que no tienen que perderse y los esperamos. Pues bueno, no sabemos cuándo vamos a hacer la presentación oficial en México y en París, porque estamos trabajando en eso, pero pues esperemos que sea en breve. Muchas gracias. Dicho. Permíteme también, Miguel, que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julien Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y enviar también un saludo muy, muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en México también, naturalmente, gracias a una cadena internacional que se llama UCL, una cadena latina que emite desde Uruguay en Montevideo, allí, para todo el continente. Un saludo para ellos. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.